Los pilares del potencial humano. Es el libro que tengo entre mis manos en este estudio de Canal Sur Radio, realizado por Sebastián Peralta Galisteo. Ha sido docente investigador de la Universidad de Granada durante bastante tiempo y también pues es una declaración de intenciones este libro que viene con este leitmotiv. Con 4 patas una mesa es estable, con 3 puede mantener su estabilidad y con solo 2 fácilmente cae. Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de hablar de un libro que nos ha llamado muchísimo la atención y desde luego que viene con esa declaración de intenciones en la contraportada y que nos parece muy interesante. Está claro que cuanta más fortaleza tengamos, más estable será nuestro organismo y nuestro cerebro, nuestra mente. Claro que sí, Luis. Y sobre todo en los tiempos que acontecen en estos momentos, donde nos estamos enfrentando a circunstancias que son muy nuevas, ¿verdad? Para todos. Así es. También eso se pretende, divulgar y reforzarnos un poquito respecto a todos estos acontecimientos que nos podemos enfrentar en nuestra vida diaria. Divides el libro en 4 pilares, como hablaba en esa declaración de intenciones de la contraportada que comentábamos: el pilar físico, el intelectual, el emocional y el espiritual. Y en el físico, lógicamente, pues no falta la alimentación o el entrenamiento, aspectos de la vida diaria que deben ser como el comer, ¿no? Que deberíamos tenerlos todos y todas en nuestra agenda. Sí, el pilar físico es fundamental y es que es la base de todo. Si pensemos una cosa, si nos duele algo, tenemos problemas de espalda, no podemos hacer otra cosa. Nuestra mente está todo el día pensando en eso, igual que si tenemos hambre o nos encontramos mal en algún asunto. Por eso es tan importante, ¿no? El empezar con el pilar físico, el cuidarnos a nosotros mismos. Una vez que el físico funciona, nos podemos desplazar más allá, a cuidar más nuestras emociones, pero siempre la base física es súper importante. Y claro, siempre empezando por la alimentación, que son los ladrillos, es lo que nos constituimos. La alimentación es muy interesante porque durante toda la historia el ser humano se ha alimentado de una determinada manera. Ajá. Y curiosamente, en los últimos años, muchísimos de los alimentos, solo basta con ir al supermercado, casi todos los alimentos que vemos y que consumimos son nuevos, son elaborados. Entonces es importante saber seleccionar cuáles son esos alimentos que nos van a hacer bien. Y luego, claro, en el entrenamiento, en el movimiento está la clave. El cuerpo funciona cuando se mueve y lo que no se usa, como popularmente se dice, se pierde. Por eso también hablar un poquito del entrenamiento. Todo está enfocado de una manera muy divulgativa y para todos los públicos. Sí, desde luego es un lenguaje que se entiende perfectamente. Comentas también en un capítulo: ninguna adicción es buena. Está claro, es taxativa la expresión. Cualquier cosa que nos tenga amarrados, o sustancia o costumbre, pues no deja de ser un impedimento para el desarrollo personal. Exacto, siempre nos encontramos limitaciones o pequeñas zancadillas cuando estamos completamente adictos a alguna cosa. Lo que más libre nos hace y lo que más potencial nos da es el no tener, aunque sea, ya te digo, un ejercicio de autodisciplina. En la higiene también nos llama la atención esa especie de capítulos, mini capítulos dedicados al ayuno, ¿no? Hay varios ayunos, pero bueno, de esto hay que tomarlo con mucha precaución. Lo que quizás quieras expresar, ¿no?, es que el cuerpo hay que mantenerlo siempre limpio, no solo en el aspecto físico por fuera, también dentro tenemos que tener ese tránsito de las sustancias que nos hagan tener un interior lo más limpio posible. Claro que sí. Y el ayuno me parecía un tema muy interesante a la hora de hablar de él, en el sentido de que en los últimos tiempos se está haciendo muy popular. Y claro, un ayuno también mal hecho, cualquier estrés al cual se someta al cuerpo de una manera brusca, puede ser perjudicial para nosotros. Yo lo planteo de una manera divulgativa, de una manera de que es posible y de que en la naturaleza del ser humano está el ayunar. No siempre había comida en abundancia como existe en los últimos años.
por ejemplo, un dato que llama la atención es que incluso científicamente el ayuno está evidenciado que tiene virtudes. Y es que experimentos que se llevaron a cabo ya en 1935 hablaban de cuando se restringía la cantidad de alimentos a ratones, prolongaban su esperanza de vida un 35% más. Hoy en día lo sabemos, y es que cuando no se ayuna, se limpian un montón de factores inflamatorios que existen en nuestra sangre, así como proteínas y sustancias que circulan. Un dato más te voy a dar del ayuno para que sea ilustrativo a toda la gente que nos está escuchando. Yo soy farmacéutico y gran parte de los medicamentos que se consumen hoy en nuestra sociedad son alimentos para tratar la diabetes o tratar el colesterol en sangre. Y no nos paramos a pensar de que si se disminuye la ingesta de esos nutrientes, también disminuyen los niveles de sangre. Claro. Es curioso, es llamativo. Y te lo digo de la perspectiva de farmacéutico, de que el medicamento está bien, es una ayuda, es una muleta, pero en muchos aspectos, como en este de la alimentación, estamos tratando el síntoma y no la causa. Eso es. Y sobre todo la mesura, ¿no? Muchas veces a la hora pues de practicar ciertos hábitos, tanto en la alimentación como decíamos antes, en otros aspectos, también hablas de la formación intelectual, siempre pues ese equilibrio que tanto se busca y que muchas veces los libros de autoayuda pues pregonan, pues ese equilibrio también se puede conseguir con esos hábitos saludables y con esa formación que planteas en este libro, Los pilares del potencial humano, que creo que además el confinamiento, entre comillas, te ha venido bien, Sebastián, para desarrollarlo en más tranquilidad, ¿no? Sí, exacto. El confinamiento nos ha dado mucho tiempo a todos nosotros. Y yo esta idea siempre la he tenido muy presente, y este tiempo que he tenido durante el confinamiento me ha servido para plasmarlas, organizarlas, y fruto de ello ha nacido este libro. Que te quería comentar, Luis, respecto al género de autoayuda. Están muy bien los géneros de autoayuda, pero no concibo yo el libro Los pilares del potencial humano como autoayuda, sino más bien como una especie de manual, de instrucciones, algo que nos haga reflexionar y pensar y divulgar, porque también habrás visto que he intentado divulgar lo máximo posible de una manera lo más para todo el mundo. Sí, muy asequible y totalmente de acuerdo. Intentaba yo también separar de ese género, que no tiene nada de malo, hay que tener siempre precaución a la hora pues, de tomarse en serio ciertos consejos. Eso, los especialistas siempre sanitarios y académicos son los mejores, como tú, en este caso en la especialidad de farmacia. Y bueno, pues está claro que es un libro que tiene su fundamento en la ciencia, y eso es lo que nos importa. Y sobre todo también me llama la atención esta reflexión que haces antes de apagar la copia de seguridad, ¿no? Que cada noche, o por lo menos cada vez que desconectamos el cerebro un poco para descansar, esa reflexión sobre el día a día y analizar, ¿no? Y renovar los propósitos que cada día pues nos pueden llevar a ser mejores personas y también pues en la sociedad mejores individuos. Claro, y es que vivimos demasiado rápido y pasan los días y no nos damos ni cuenta. Así es. Y sacar un pequeño ratito para decir, estoy haciendo lo que quiero, lo que me gusta, con la gente con la que me rodeo, lo estoy haciendo bien con ellos, lo estoy tratando correctamente, porque es que nos pasa. Es que muchas veces nos suceden cosas y a la gente que queremos pues no la tratamos tan bien como querríamos hacerlo. Así es. Entonces, el detenernos un poquito a pensar eso nos hace mucho mejores, seguro. Los pilares del potencial humano, de Sebastián Peralta Galisteo, con el que hemos conversado. Un libro que sí me gustaría, Sebastián, que quedara claro más o menos cómo se puede adquirir o por lo menos acceder a él. Pues está en todas las plataformas y casi en todos los países. La venta, sobre todo, es por internet. Claro. En principio no hay venta física. Lo podéis comprar desde la editorial, es Exlibric. También está en Amazon, está en la Casa del Libro, Fnac, Corte Inglés. Poniendo el título en Google aparece, seguro. Pues Los pilares del potencial humano, una recomendación que queda hecha para tener todo en equilibrio, como decíamos anteriormente, y una propuesta que Sebastián pues nos hace en esta mañana. Gracias, Sebastián.
Un punto más, Luis. Sí, claro, claro. Estoy en Instagram como Sebastián Peralta, pueden buscarme. Estoy intentando divulgar un poquito de contenido del libro, Claro. subiendo algunos fragmentos, lectura de fragmentos, que creo que pueden darnos un poquito de luz en el día a día. Las redes sociales son imprescindibles en el día a día, claro que sí. Lo dicho, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis, y muy buena tarde para todos.